Bueno, buenos días, jóvenes. En honor al tiempo y para no ir como metralleta, la clase que vamos a ver ahora es sobre investigación experimental. Los, los objetivos de la clase son describir qué es la investigación experimental y sus fases, conocer los propósitos de la misma, enumerar los pasos para llevarla a cabo en el contexto clínico y revisar la estructura que caracteriza al diseño de los ensayos clínicos, así como reconocer los tipos de ensayos aplicables en biomedicina y analizar las características de la información que presentan este tipo de estudios. Como generalidades, nosotros tenemos de que en biomedicina, ya en la parte clínica, digamos, de manera consciente o inconsciente, toda la toma de decisiones se hace a través de un razonamiento inductivo, es decir, algo que nos induce, porque nosotros partimos de las observaciones, ¿verdad? Digamos, en el caso de los pacientes, los signos y síntomas que presenta, los días de evolución de la enfermedad, y todo eso lo contrastamos prácticamente con el bagaje de conocimientos que nosotros tenemos, es decir, todo lo que ustedes van a aprender en la carrera, y esto con el fin de ir por checklist, digamos, una cosa así, haciendo conjeturas y descartando o aprobando aquellas que en conjunto nos puedan llegar a la impresión diagnóstica, a ver qué realmente es el diagnóstico que tiene el paciente, de qué enfermedad es la que estamos hablando, en base a los signos y síntomas, a los exámenes de laboratorio, a toda la información que recopilamos. Entonces es inductivo porque nos induce el diagnóstico, todo lo que nosotros ya sabemos y lo que nosotros le dejamos al paciente. Pero en investigación la cosa cambia, el razonamiento es deductivo, porque como nada está escrito, usted tiene que ir deduciendo, ¿verdad?, de los datos que va obteniendo de las investigaciones, qué es lo que pudo haber pasado. Nosotros tenemos, digamos, los pacientes que pueden tener dos caminos, ¿verdad? El paciente puede pasar de un estado A un estado B, independientemente de que sea que el estado A, póngale que está enfermo y el estado B es que mejoró, empeoró, falleció o tuvo solo una mejoría parcial. Entonces, la deducción viene sobre qué tipo de intervención de la que usted le hizo. Ojo, cuando hablo de intervención es un abordaje terapéutico, ¿verdad? ¿Qué medicamento o qué complejo de medicamentos fueron los que realmente hicieron que este paciente evolucionara a este estado, ¿verdad? ¿Cuál fue el medicamento nuevo que se le dio que hizo que empeoraran los síntomas y se curara? ¿Qué tipo de vacuna fue la que se le puso que logró la prevención? ¿Verdad? ¿Qué medicamento hizo que este paciente ya no se complicara más? Entonces, o que aumentara su sobrevida, ¿verdad? En los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Entonces, en este sentido, todas estas dudas o estas preguntas que surgen alrededor de qué fue lo que pasó, o si realmente esa intervención y estos fármacos fueron los que ayudaron o colaboraron o empeoraron prácticamente la evolución del paciente. Es lo que tratamos de evaluar en una investigación, sobre todo experimental. Este no es más que la manipulación de una variable no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué es que se produce una situación o acontecimiento en particular de acuerdo con un protocolo. Entonces, a diferencia de lo que se les ha dicho a ustedes o de lo que ustedes aprendieron en la clase con la doctora, ¿verdad? Ya sabemos que los estudios observacionales usted no tiene control sobre la variable en estudio. En los experimentales sí. Entre más control tiene de la variable, mejor van o más pulcros van a ser sus resultados. Entonces, estos prácticamente usted sí manipula la variable, sí tiene control sobre esta variable y son los únicos que sí nos van a tratar sobre causa y efecto. El objetivo es evaluar la eficacia o efectividad de una intervención a la cabeza terapéutica. Pero esta también puede ser preventiva, curativa rehabilitadora
o puedes, y como les decía, son los únicos que establecen relación causa y efecto puntual. La gran ventaja con los observacionales que ya vieron ustedes es que al tener control sobre este factor de estudio, mis resultados generan una mayor confianza y hay una mayor calidad en la evidencia que se produce. Así, en base a los 4 ejes, los estudios experimentales se van a clasificar según la finalidad del estudio como analíticos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un experimento, o sea, usted está comparando 2 poblaciones, ¿verdad? Acuérdense que los descriptivos solo es una población, pero cuando estamos hablando de analíticos estamos comparando dos intervenciones. En este caso, por lo general, van a ser 2 medicamentos. Por secuencia temporal, pueden ser transversales o longitudinales, porque puedo hacer una medición en un periodo determinado de tiempo o puedo hacer varias mediciones en un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Que por lo general es arriba de los 3 años. Según el inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, desde que estamos hablando de que es un experimento, ¿verdad? Siempre van a ser prospectivos, porque yo no puedo hacer un experimento hacia atrás, ¿verdad? No tenemos máquina del tiempo. Siempre van a ser prospectivos y en control de la asignación, pues su propio nombre lo dice, van a ser experimentales. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo importante es conocer las fases de la investigación farmacológica, que estas van a partir de la síntesis de la molécula de un medicamento. Para que ustedes se hagan una idea, de 5,000, digamos, desarrollo de medicamentos, de 5,000 sales o moléculas que entran a esta fase, prácticamente solo 5 de ellos son los que pasan a la fase clínica y solo uno de ellos va a pasar a la fase de comercialización y aprobación. Entonces, esto es algo que toma mucho tiempo, ¿verdad? Mucho más de lo que dicen los libros. Y lo importante aquí es que para arrancar, no podemos empezar directamente con seres humanos. Tenemos que hacer investigaciones previas que van a ir in vitro, que son en laboratorios, ¿verdad? In silico, que son los estudios que se hacen con programas computacionales, y los in vivo, pero in vivo en animales que van a hacer experimentos en animales. En esta etapa dura por lo general la etapa preclínica, que es donde entran todos estos. Va a durar de 3 a 6 años, les dice su libro, pero esto es como que utopía, ¿verdad? Por lo generalmente duran más, unos 10 años prácticamente, y lo que se anda buscando es conocer la farmacocinética y la farmacodinamia del fármaco. Estamos hablando de, digamos, la absorción, la distribución, vamos a hablar también aquí de la dosis del medicamento, el mecanismo de acción, los efectos secundarios, en fin, todo lo que tenga que ver con respecto a este medicamento en formación, digámoslo así. La dosis tóxica, o sea, cuánto es la dosis máxima que podemos utilizar de este medicamento, y la dosis teratogénica, es decir, a qué dosis este medicamento puede hacerle daño al feto en una mujer embarazada. Posteriormente, pasamos a la etapa clínica, que dura de 3 a 6 años. Perdón. Bloopers de la tecnología se llama eso. Sí, vea. Como vos decís, lo estaba invocando. Que miren, con el grupo 2 tuvimos una de problemas con esta clase que de verdad. Entonces, ya cuando los medicamentos han sido aprobados y van a pasar a esta etapa, ya estamos hablando de que cuando yo digo una etapa clínica es ya en seres humanos, ¿verdad? Ya yo dejo de estar trabajando, yo ya tengo prácticamente de conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinamia de esta sal, ya se volvió prácticamente un medicamento. Y en la fase 1, lo que yo voy a buscar es el rango de dosis tolerada y la seguridad de este medicamento. Aquí en la fase 1, nosotros estamos hablando de que dura por lo general un año, se hace en sujetos sanos,
por lo general de 20 a 80 sujetos, o sea, necesitan poquitos. La condición es que tienen que estar sanos. Y este tipo de ensayos que se realizan acá no se hacen con un placebo control o con otro, no se comparan con otro medicamento, porque como los pacientes están sanos, ¿verdad? Usted no anda buscando curar la patología. Los estudios de fase 2 ya evalúan la farmacocinética, o sea, es como compensar lo que realmente le pasó al animalito, o pasó en el programa, o pasó en la placa Petri, ¿verdad? En el laboratorio, cómo se comporta directamente ya en los seres humanos. Y aquí sí, ya estos estudios van a durar alrededor de 2 años, necesitamos de 100 a 200 sujetos sanos y ya se hace una comparación son ensayos clínicos controlados bajo que son placebo control en sujetos bien específicos, que ya están enfermos, pero que no tienen una condición como que muy grave de la enfermedad, por decirlo así. Porque obviamente estamos sometiendo a los pacientes a que usted le va a dar una intervención nueva contra nada prácticamente. Los estudios de fase 3 son para probar la eficacia, la relación riesgo-beneficio y las alternativas, ¿verdad? O placebos, así como los efectos, los efectos indeseables del medicamento. Estos estudios de fase 3 se conocen como los pivotales. Estos son previos a la comercialización del fármaco y se realizan entre alrededor de 1,000 a 3,000 pacientes, es decir, son estudios grandes donde se trata de probar, digamos, o terminar de comprobar lo que ya realmente se ha evaluado en la fase 2, en la fase 1. Los estudios fase 4, perdón, sí, Andrés. Sí, a mí me hace una pregunta. Si para poder aprobar un fármaco se necesita tanto tiempo, ¿cómo fue que para lo de COVID fue tan rápido? Exactamente, ¿verdad? En COVID, ¿qué fase creen ustedes que está en la vacuna? Bueno, los estudios de fase 4 son aquellos donde el medicamento ya está comercializado, ya fue aprobado por FDA o por cualquier organismo, digamos, que esté regulador internacional. Y lo que únicamente andamos buscando son nuevas indicaciones o nuevos efectos adversos, por lo general raros. Las vacunas, que es lo nuevo que ha habido en COVID, ¿a dónde creen ustedes que se ubican? ¿En qué fase? ¿Emilia? Yo creo que están en fase 3 porque ahorita todavía están saliendo algunas cosas y efectos indeseables y ahí se está probando como el beneficio y otras alternativas también. Exactamente, la mayoría de las vacunas están en fase 3. Todavía hay vacunas en fase 2 y hay otras que se están creando en fase 1, ¿verdad? Sobre todo para la variante Delta. Entonces se están haciendo como modificaciones de estas. ¿Sí, Mari Carmen? Yo pensé lo mismo que Emilia, pero ahorita me surgió una pregunta, por ejemplo, con Pfizer, que sale que ya la aprobó la FDA, ¿ya se consideraría que está en fase 4, doctora? Se podría considerar en fase 4 porque justamente hace 2 días creo que fue que salió el up-to-date de la FDA diciendo que ellos ya la habían aprobado. Pero aquí ya vamos a ver más adelante cuando terminemos lo de los experimentos en animales, cuál es realmente el impacto de aprobar un medicamento hacia lo loco, ¿vea? O sin tanta evidencia, o sobre todo que desconocemos tanto de esta enfermedad. El problema es que después la misma FDA termina retirándolos del mercado. Ustedes han visto cuánto medicamento se ha retirado que ya no lo utilice porque da esto, ya no lo utilice porque a largo plazo da esto, ya no se utilice porque tal y tal cosa. Esto es producto de que hubo fallas en estas fases, en todo esto, desde la fase preclínica, ¿verdad?, hasta la fase clínica en sí misma, es donde han habido problemas y pues obviamente no lo podemos seguir utilizando. Dime, Emilia. Cuando la FDA va a aprobar un fármaco, ellos utilizan las investigaciones que están, por ejemplo, que hicieron los que crearon el medicamento, o ellos vuelven a hacer esas investigaciones. No, se recopila toda investigación que se haga alrededor del mundo sobre ese tema, ¿verdad? Ahorita en COVID, ustedes, o sea, si revisan, ya hay, pero es que miles de investigaciones que traten solo de COVID. Pero el año pasado, a esta fecha,
teníamos que 700, quizás 500 investigaciones y ensayos clínicos, que son los que realmente se necesitan para evaluar estas cosas, todas estas características en los sujetos, son bien pocos. La mayoría eran estudios observacionales, que ya, como ustedes vieron, observacionales analíticos, no tienen una evidencia sólida o no nos genera, digamos, esa confianza como para decir qué fue, o sea, no es algo tan pulido, qué fue realmente lo que curó al paciente. Fueron las intervenciones que le dieron, vaya el rollo que sigue ahorita con ivermectina, ¿verdad? O realmente era la evolución natural de la enfermedad, porque como no conocemos ni siquiera la enfermedad en este caso. Y todos los medicamentos para tratar que se han utilizado, todos han sido off-label. Off-label quiere decir fuera de prescripción, fuera del prescripto, es decir, fuera de indicación. Es decir, son medicamentos que están aprobados para un uso, o sea, son fase 4. Ya están aprobados, pero para una cosa, ¿verdad? No están aprobados para COVID. Porque obviamente es más fácil adecuar algo que ya tenemos que generar un medicamento nuevo y tardarnos todo este tiempo cuando es una enfermedad que está matando gente. Entonces se va ensayo-error sobre lo que se va conociendo de la enfermedad y analizando toda evidencia científica que se publica para decir qué medicamentos se utilizan y qué no. Porque incluso aquí en El Salvador empezamos utilizando al inicio de la pandemia la hidroxicloroquina y la citromicina. Como decía el Didio, ¿verdad? Como decía el Dodi allá en Francia, igual cuando lo retiramos nosotros. Se ocupó creo que 2 meses. Después se empezaron a incorporar los fármacos conforme fueron saliendo, incluso Remdesivir hasta que lo aprobó realmente la FDA. Lo primero aprobado fue la dexametasona, pero son medicamentos que, insisto, ya los conocemos, ya han sido comercializados, ya están aprobados, ya sabemos la seguridad y eficacia del medicamento en seres humanos y solo se les anda buscando la nueva indicación, el nuevo uso para ver si funcionan o no en esta nueva patología. Entonces, vamos a la etapa preclínica de la experimentación con animales. Cuando nosotros estamos trabajando con los animalitos, se conoce como un animal de laboratorio a cualquier especie, ¿verdad? Animal que se mantiene en condiciones determinadas y se use con fines científicos. Por norma general o por estándar, digamos, usted no puede trabajar con animales que sean domesticables. Entonces no podemos investigar en perros o en gatos, ¿verdad? Porque son domésticos, son animales domésticos que se pueden, no se debe investigar en ellos, no se tiene que investigar en hembras por la preservación de la especie, solo se deben utilizar machos, ¿verdad? Y obviamente, sí, perdón. Porque no se pueden ocupar los animales domésticos. Porque uno de los requisitos, bueno, cuando nosotros hablamos de uso de animales en investigación biomédica, nosotros los estamos usando, porque acuérdense que un animalito no cumple la condición de ser racional, porque no piensa, ¿verdad? Pero todas estas investigaciones que se han hecho antes en estos animalitos han detectado que, aunque el animal no piensa o no razona, sí siente, ¿verdad? Y cuando los animales son domesticables, acuérdense que son amaestrables, es decir, que siguen algún tipo de indicaciones y hacen empatía, ¿sí? Hacen empatía con el ser humano, o sea, manifiesta algún tipo de emoción. Entonces, por eso es que no se puede trabajar con animales que sean domesticables, porque en teoría, si tienen la capacidad de generar un vínculo, estamos hablando de que tienen un mayor grado de desarrollo. Desarrollo, no digo cerebral en capacidades, sino que desarrollo en estas dos condiciones, en que ellos sienten el dolor y expresan, algún grado de emoción y generan algún grado de emoción empática, no una emoción, ¿verdad?, de rechazo. Sí, dímelo, sí. Entonces, básicamente, si quieren trabajar, por decir algo, leones, o sea, no se pueden.
No se puede tampoco. Lo que pasa es que tampoco puede escoger animales que estén en peligro de extinción. Acuérdense la preservación de la especie. Entonces yo no puedo venir a agarrar un león, ¿verdad? Que yo sé que están casi extintos algunas de las especies, algunas de las razas de estos animales están en peligro de extinción. No, Además que trate de domesticar un león. No, y también es de buscar aquellos animales que tengan un funcionamiento o metabolismo parecido al humano. Obviamente, cabal, tiene que cumplir ciertas características que no todo animal tiene. Por lo menos lo que se va conociendo conforme la ciencia va evolucionando. Acuérdense que el pensamiento va cambiando, ¿verdad? Y animales que antes estaban prohibidos o que antes se utilizaban más, va a llegar a un punto en el que ya va a estar prohibido. Y aunque ustedes no lo crean, es más difícil trabajar con animales que con seres humanos. Así se las pongo fácil. Es más fácil para mí hacer ensayos clínicos en seres humanos que volver a trabajar con animales. Porque la PETA, los de allá, o sea, es una cosa espantosa. Y últimamente, por lo mismo de los derechos de los animales y todo eso, se han creado normas internacionales que son peor. O sea, son como 140 la lista de requisitos que tienen uno que cumplir para decir, puede trabajar usted con este animalito. Así es el checklist que ha creado el Grupo Consort para investigación con animales. Con seres humanos, irónicamente, es mucho más light el asunto. Es más fácil, porque se supone que piensan, ¿verdad? Pero ahí estamos todos, firmamos el consentimiento informado, todos nos metimos la vacuna, ¿verdad? Y todos estamos siendo parte de un ensayo mundial que no sabemos a la larga cómo nos va a afectar. Pero que es necesario, ¿verdad? Entonces, el estado sanitario interfiere en los resultados de las investigaciones, por lo tanto nosotros necesitamos que el entorno en el que están los animales y en sí el animal per se sea lo más que se pueda, ¿verdad?, estandarizable o extrapolable a la población. Sí vamos a tener, hay animales libres de gérmenes que se conocen como axénicos. También tenemos animales genéticamente estandarizados que son de cepas endocriadas, resultado de una o más generaciones consecutivas de acoplamiento. O sea, es decir, es un cruce entre hermano o padre-madre-cría con el fin de que tengan genes iguales, un perfil genético propio, que sean estables por un largo periodo de tiempo y uniformes fenotípicamente. El problema de estos animales, que obviamente le van a dar resultados mucho más refinados y pulcros, es que al perderse o al tener esta muestra tan homogénea, como no presenta cambios, es bien difícil de extrapolarlos a la población en general. Porque acuérdense que todos los seres humanos somos variables, o sea, somos distintos. No somos en la misma corte, ni en la misma familia, pues, tenemos las mismas características fenotípicas, unos tenemos alergias, otros no, entonces es en las mismas familias. Entonces es bien difícil estandarizar, digamos, los resultados o traernos estos resultados de estos animalitos a la población en general. Entonces lo que se necesita o el ideal ser son animales exogámicos, es decir, que tengan una variabilidad genética que emule de la mejor forma o que sea lo más parecido a todas las variaciones que vamos a tener en la población humana. Lo que les decía la doctora también, o sea, entre más parecido sea el sistema que usted vaya a querer extrapolar a los seres humanos en los animales, mejor. Si yo quiero hacer un estudio para vías renales, los conejos son lo ideal, ¿verdad? Si yo voy a investigar cerebro, voy a investigar abdomen, peritoneo, lo mejor son los cerdos. Entonces ya está como que normado qué tipo de animales son los que hay excepciones, ¿verdad? Porque yo he visto en congresos internacionales trabajando con vacas y ahí es otro nivel, ¿verdad? Tratar de intubar 25 vacas era como mi respeto a esos autores. O sea, heavy. Pero igual, o sea, una vaca usted no la va a domesticar, pues, o sea, nada lo impide, pero es como que, ¿se imaginan todo el gasto para dormir una vaca, intubarla y tenerla
Es impresionante eso. Entonces, como les decía, el ambiente también interno de donde usted tiene a los animalitos tiene que ser el apropiado para cada especie, que le permita el despliegue completo de las conductas específicas del animal. Siempre que vamos a trabajar con un animalito, la mínima obligación que usted tiene que tener es conocer a ese animal. Cómo funciona, cuál es la fisiología, cómo es que realmente el animalito se comporta, para que usted pueda determinar el macroambiente y el microambiente. El macroambiente es el encierro secundario, es decir, la habitación en la que usted lo va a tener. Por lo general hay bioterios, ¿verdad?, para tener a este tipo de animales. No es algo que yo voy a tener en mi cuarto, porque usted lo va a tener en su patio. Usted tiene que buscar el tamaño, la iluminación, si le va a poner luz LED o si va a estar con luz de día, la temperatura, si lo va a tener con aire acondicionado, lo va a tener a temperatura ambiente, la ventilación, ¿verdad? Que no le vaya a dar el chiflón porque se le puede enfermar el animalito, y cualquier cosa que le pase al animalito va a alterar los resultados de su investigación. Entonces es sumamente difícil trabajar con animales, la verdad. La humedad relativa, o sea, no tiene que ser un entorno muy húmedo, la ausencia de ruido o de polvo, porque el ruido afecta el sistema nervioso del animal y obviamente nos va a generar problemas en nuestros datos. Con el microambiente es el encierro primario, es el habitáculo del animal o la jaula donde usted lo va a tener. Estas jaulitas tienen que suplir todas las necesidades básicas del animal. El lecho donde usted lo vaya a poner, ¿verdad? O sea, yo no lo voy a dejar así en la cama de metal, digámoslo, donde yo tengo que acomodar estas jaulas al entorno propio del animal. Si está trabajando con ratas, se le pone aserrín o se les pone de madera, ¿verdad? Si está trabajando con otro tipo de animales, se hacen como los niditos o se usa lo más parecido a lo que en la naturaleza el animalito ocupa. Con el suplemento de agua, alimento y todo eso, tiene que ser ad libitum. Ad libitum quiere decir a libre demanda. Entonces, pues no es algo de que yo voy a poner el horario en el que le voy a dar agua al animal o que le voy a dar 3 comidas. Usted tiene que dejarle, ¿verdad?, como un surtidor en donde siempre esté con agua limpia, siempre esté con medicamento, el concentrado que les va a dar, y tiene que ser el mismo tipo de concentrado, el mismo tipo de agua el que les va a dar, y tiene que estar ahí en fuentes. No sé si ustedes han visto internacionalmente cómo es que se ocupan los 2 tubitos donde se les da la alimentación, para que ellos coman cada que quieran y que ellos tomen agua cada que ellos quieran. Por eso tiene que haber alguien encargado del bioterio, ¿verdad?, que esté regulando tanto el macro como el microambiente, cambiándoles, o sea, el número de animales. Yo no puedo meter 30 ratones en una jaula, no, vea. Entonces, las necesidades fisiológicas de los animalitos, obviamente ellos van a ser ahí. Y si no quiere aquel chiquero, tiene que haber alguien limpiando a cada rato, ¿verdad?, porque no tienen un horario todos para hacer sus necesidades al mismo tiempo. Entonces, insisto, estas, tanto el micro como el micro más que todo, tiene que cumplir las necesidades de los animales. Con el ejemplo de los ratones, se normó, era el estándar, digamos, que las jaulas tenían que medir una altura de 10 centímetros, era el inicio. Pero obviamente las ratas pasan mucho tiempo en posición de 4 patas, pero por cada cierto tiempo, se ponen en bipedestación, o sea, se ponen paraditas así como el ratatouille. Yo, mi amor, por la ciencia no incluye las ratas, hasta ahí no llego yo. Eso a mí me puede, ratones y ratas jamás. Entonces, mucho menos que la voy a ver así parada como el ratatouille, ay, jamás, nunca. Entonces, pero estas animalitas, cuando hacen eso, se ponen en bipedestación, llegan a medir los 18 o 25 centímetros incluso. Entonces, obviamente, si están en una jaula, no se pueden estirar, no se pueden poner, y eso le va a generar también al animal estrés y me va a alterar mi resultado. Entonces, en los años 90 se normó que iban a medir las jaulas 18 centímetros de alto. Pero también todos los animales, como nosotros los seres humanos, pues hay bajitos, hay más altos. Entonces, lo ideal es
que uno le dé 25 centímetros, aunque todo el estándar internacional le va a decir 18, son muy pocos los que le van a decir, el Animal Welfare Act creo que es el único que dice de 18 a 25. Las alteraciones ambientales, como les decía, van a cambiar los procesos metabólicos y fisiológicos en estos animalitos. ¿Sí, Emilia? Doctora, ¿y cuando termina la experimentación, qué hacen con los animales? Ya vamos a ver cuál es la puesta a punto, la que se hace al final del tipo de investigación, porque va a depender del tipo de investigación que usted haga. Si el animal puede seguir viviendo, obviamente usted lo libera. Pero si el animal no puede seguir viviendo, tiene que ser eutanasia, ¿verdad? O sea, insisto, todo esto está normado. Hay normas internacionales que evalúan lo ético para trabajar con animales y que obviamente también está su ética propia, ¿verdad? Yo no voy a someter a sufrimiento a un animal. Esa es la base más importante, digamos, al trabajar con ellos. No tienen que sufrir. Si yo lo voy a operar, es como que voy a operar a un ser humano. Le pongo anestesia y estoy pendiente de los signos de dolor, lo estoy hidratando. Ya van a ver más adelante las fotos que les traigo de las investigaciones que hacemos. Entonces, si usted les deja una luz constante, va a afectar el ciclo vigilia-sueño y esto nos va a alterar que, al igual que las personas, ¿verdad? Ganancia de peso por el exceso de cortisol, una ingesta exagerada de alimentos, ¿verdad? Porque si ellos no detectan cuándo termina el día y cuándo empieza la noche, ellos creen que es de día y van a seguir comiendo. También vamos a tener problemas de reproductividad, porque si ellos no ven la noche, obviamente no se reproducen. Con el ruido es importante porque los vuelve más agresivos, se ponen pero violentos. Les puede dar también una eosinopenia, les puede dar una disminución en la fertilidad y les puede aumentar la tensión arterial. Y acuérdense que usted necesita a los animalitos lo más, lo más normal que se pueda. ¿Sí, Lucía? Tengo otra duda. Todas estas regulaciones, ¿cuándo se empezaron a hacer? Hace años. Hace miles de años, o sea, esto desde que se empezó la investigación con animales, empezaron a regularse cómo tenía que hacerse, ¿verdad? Para no dejar al libre albedrío. Y esto como con los seres humanos, pues, ¿verdad? Se empezaron a regular hasta que usted ve el maltrato. Todos los códigos de ética, cuando veamos ética en seres humanos, arrancaron en su mayoría a partir de las experimentaciones que hizo Mengele, ¿verdad? Con los nazis. Entonces, o sea, porque todo esto es a raíz de cuando nos damos cuenta de los atropellos que surgen en nombre de la ciencia, ¿verdad? En el mal nombre de la ciencia, porque eso ya es una mala, ¿verdad? No estamos hablando de ciencia en sí, eso es empirismo. Con los modelos y las características de los modelos, el ratón, como les decía, el más conocido y usado en vivo, tanto para biología y medicina, son 478 cepas cosanguíneas, o sea, es exagerado. Trabajar con ratones son el ideal para cuando usted quiera ver la reacción de un mamífero frente a una agresión. Porque usted lo ataca y este le contraataca, obviamente, ¿verdad? No se va a quedar quieto. Para ver intoxicaciones, para ver infecciones. Mire, los ratones y las ratas tienen un sistema inmunológico que por eso es que es difícil acabar con ellas. O sea, usted le genera una infección y a las 2 horas su propio organismo ya se ha curado, sin que usted le esté dando un antibiótico ni nada. Tienen una capacidad, esas ratas enormes que ustedes ven en Nueva York o que se ven así, que salen en las calles o en los hospitales, ¿verdad? Esas ratas inmensas caben, o sea, tienen esa capacidad de meterse en lugares de 1 centímetro, en un agujero de 1 centímetro. O sea, imagínense ese cuerpo. Usted le hace una úlcera, o sea, le lacera, le corta algo, y esas en un día ya está prácticamente regenerado el tejido. O sea, por eso es que se utiliza mucho, además de que son fáciles de mantener, pues come poquito, ¿verdad? No necesita grandes espacios, y como son chiquitas, tampoco es que, ¿verdad? Con sus necesidades fisiológicas no es un trauma estar limpiando. Entonces, también se miden para reacciones o trastornos inmunológicos. En oncología se utiliza muchísimo, en teratología y en embriología.
Las características, obviamente, corto tiempo generacional, un alto performance reproductivo, estas se multiplican exageradamente, ¿verdad? Y es un fácil mantenimiento. Las ratas son las que ocupan el segundo lugar, son como 278 cepas. Se utilizan más que todo en investigaciones nutricionales porque, sí, de comportamiento, las ratas ustedes las han visto que las ponen en aquellos laberintos y esto para ver todo lo que tenga que ver con Pavlov y condicionamiento, ¿verdad? Lo hacen por lo general en ratas, también para ver los sistemas endocrinológicos. Todos los estudios endocrinos se hacen en ellos. Los conejos, que es con el que yo tengo más experiencia, se utilizan para la producción de antisueros, para farmacología, toxicología, teratología, estudios de reproducción, y nosotros los hemos ocupado mucho porque el sistema renal de ellos es igual al nuestro. Incluso está el riñón más arriba que el otro. O sea, es exagerado cómo funciona el sistema renal de ellos, igualito al nuestro. Los cobayos y los hámster son animales que también se han utilizado por años en la ciencia para investigaciones. El problema es que ya son animales domesticables. A saber en qué momento la raza humana, la especie humana nos perdimos, ¿verdad? Y hablo porque la doctora Rodríguez ha tenido hámster y ahorita tiene un cobayo. Pues sí, pero el cobayo es para sentirme identificada como conejillo de Indias. Ah, bueno. Pues sí, estamos Proyección participando de en un Guinea estudio, sí. Soy siendo solidaria con mi cobayo. Entonces, como ven, esto es lo que les digo, explica lo del avance de la ciencia, ¿verdad? Y el conocimiento, o sea, animales que en la vida, yo voy a tener un hámster, una rata en mi casa, domesticada, pero ya son animales domésticos. Se utilizan o se utilizaban, ¿verdad?, para modelos de estudios inmunológicos, farmacológicos y nutricionales. Los hámsters también se usan. También. ¿Cómo? Hoy son comestibles los cobayos. Ponele. A lo que hemos llegado. En Ecuador se los comen asados, en Chile también. ¿Qué tal? Pues sí, vea. Se comieron un murciélago y ya nos acaba. No vayamos tan lejos, ¿verdad? Entonces, los hámsters se utilizan fundamentalmente para reproducción, citogénesis e inmunología. Que igual es con los conejos se utilizan mucho también para la investigación en cosmética, ¿verdad? Que ahorita ya todo está, ya ven ustedes que la mayoría de marcas todo es cruelty free, ¿verdad? Ese cruelty free es porque ya no se hace el testeo de estos productos en animales, dicen. Entonces, en todo modelo animal de investigación experimental, el eje, digamos, central que sigue todas las regulaciones para trabajar con ellos está basado en el principio de las 3 R's. Las 3 R's son reemplazar, reducir y refinar. Cuando hablamos de reemplazar es, si usted tiene un modelo computacional, ¿para qué va a ocupar al animalito? Use el in silico, ¿vea? Use el modelo computacional, porque ya están programados, se lo juro, o sea, para que respondan tal cual la fisiología del animalito. Y no los está maltratando, ¿vea? Reducir quiere decir que usted tiene que ocupar el mínimo número de sujetos que le alcance a reproducir resultados. Tampoco es que yo voy a decir solo voy a agarrar 5, porque ahí sus resultados no son confiables y tampoco mejor no lo haga. Hay una forma específica de calcular el tamaño de la muestra cuando usted va a trabajar con animales, estadísticamente hablando, ¿verdad? Pero sí, yo tengo que trabajar con el número más básico. No puedo hacer 500 animales, como puedo hacer en un estudio fase 3.000 seres humanos. Jamás va a ocupar 1.000 animales, nunca. Refinar quiere decir que yo tengo que hacer la investigación lo más controlada posible. Refinar implica que yo tengo que reducir la cantidad de dolor que le voy a generar al animalito, que yo tengo que hacer un muy buen protocolo, ¿verdad? Que tiene que estar bien pulcro, bien en el sentido de que lo tiene que hacer la persona idónea o el que mejor conozca al animal, que refinar es limitar el número de intervenciones que le vaya a hacer al animalito. Por ejemplo, si yo lo voy a pinchar, no lo voy a estar pinchando 5 veces en el día, ¿verdad? Traté de pincharlo 1 o 2 veces lo más.
para no estresarlo, no, eso implica refinar, tener un mejor control del animal ya dentro de la investigación, no tanto en su hábitat de donde usted lo va a extraer. Entonces decimos, lo primero a tener en cuenta cuando usted esté diseñando algún modelo de experimentación en animales, seleccionar el modelo adecuado, dependiendo de el sistema que usted vaya a investigar. Debe justificar el número de muestra por métodos estadísticos y es un poco complejo, es algo complicado hacer este cálculo de la muestra. Es mucho más fácil en seres humanos, ¿verdad? Pero en animalitos no tanto. Debe definir la selección del inóculo. Esto es refinar la dosis de medicamento que se le va a poner, la vía de administración, la frecuencia de inoculación y definir el punto final del experimento. Aquí era lo que decían ustedes, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar con estos animales? Si el animal puede sobrevivir, a pesar de la intervención que se le hizo, digamos si lo que yo estoy viendo es una úlcera, ¿verdad? Se le provoca una úlcera gástrica y yo quiero probar algún tipo de medicamento, obviamente al curársele la úlcera, él puede seguir viviendo y los libera. Pero si lo que usted está ocupándole es los riñones y tiene que hacer nefrectomía, el animal no vive sin riñones. Entonces tiene que hacer eutanasia. Los procedimientos se tienen que realizar en forma adecuada. Esto implica el recurso humano idóneo. Es difícil trabajar con animales porque no son muchas las personas que han trabajado con animales. Los veterinarios desconocen mucho porque usualmente no operan un conejo, vea. O sea, nosotros que trabajamos con conejos, eso fue tener que leer los atlas de anatomía de animales, porque los veterinarios lo que nos decían es, bueno, conejo que se enferma, se mata o se come. Pero, o sea, no se va a curar un conejo, o sea, no tienen ese conocimiento ellos, porque no entra entre los animalitos que ellos como que estudian, ¿no? Entonces toca aprender de una manera autodidacta. También reconocer el dolor y el manejo del alivio y la sedación en estos animales. Esto es importante, reconocer el dolor, porque es la única forma en la que usted se va a dar cuenta de cuándo le está haciendo daño al animal. Mi experiencia en conejos es que eso que hacen los magos de agarrarlo de las orejas es lo peor que le pueden hacer a un conejo. En las orejas pasa la arteria y la vena marginal, justo a lo largo de la orejita. Y esa es la principal para ellos. Entonces, agarrarlos de ahí, las orejas es un lugar sumamente doloroso para ellos. También los pliegues interdigitales entre las patitas, ¿verdad? Es sumamente doloroso para ellos. Entonces, usted tiene que agarrarlos en la forma fisiológica, como los agarra la mamá, del cuello y poner el soporte de las patitas, ¿verdad? Con el trasero para que él esté seguro y no se sienta como invadido. Entonces, hasta la forma en la que usted va a agarrar al animal, pues tiene que ser estudiada. No es que yo lo agarro a lo loco, ¿verdad? Porque si no lo estreso. Y al estresarlo, ya no lo voy a poder utilizar, ¿verdad? O ya hemos tratado y no se duermen, pues por más anestesia que le ponga y tampoco voy a estar gastando anestesia en quererlo dormir si no se puede. Se hacen 2 intentos y si no, va, salud, pues, ¿verdad? No se puede, pasa el siguiente. Y todos los animales tienen que provenir del mismo criadero, ¿verdad? Recibir, como les decía, el mismo concentrado y es caro. Los animales son caros para trabajar. Les estoy hablando de esta investigación, fue en 2009 y nos costaba por libra, el conejo, eran 3 a 5 dólares por libra. Y usted necesita que emulara el peso de un recién nacido de 3 kilogramos, entonces estamos hablando que por cada conejo eran 25 a 30 dólares. ¿Verdad? Entonces no es barato. Y el concentrado, la libra de concentrado, 3 dólares. Y tienen que alimentarse todos con todos el mismo tipo de agua. No le vamos a dar agua clorada, ¿verdad? Todos con agua cristal. Entonces, o sea, no es barato trabajar porque, y como les decía, tenemos que conocer bien al animal. Hacer una prueba piloto es básico, porque usted no sabe realmente cómo se va a comportar el animal ya cuando esté trabajando usted con él. Entonces, la prueba piloto nos ayuda a decir si realmente lo que yo quiero hacer lo puedo hacer y decidir avanzar o decir, no, es mentira, esto no lo vamos a poder hacer, no hay forma, y ser conscientes y abandonarme antes de empezar.
definir el punto final humanitario del experimento por razones de dolor o distrés. Obviamente, yo puedo estar operando al animalito y el animalito todo va tranquilo, pero si se empieza a quejar de dolor y yo veo que no le puedo manejar ese dolor por más medicamentos que yo le esté poniendo, lo ideal es, usted no lo va a dejar que sufra. Mátelo ahí, ¿verdad? O sea, ahí mismo se le hace la eutanasia. Y a nosotros nos pasó con los conejos, hubo uno que empezó a quejarse de dolor, hacen un ruidito, hacen un ruido bien específico cuando están sufriendo. Y dijimos, no, de un solo la eutanasia, ¿verdad? Para no permitir que, insisto, el animalito sufra. ¿Cuál es la importancia de la experimentación con animales? Aquí les traigo yo uno de los estudios que se realizó por el National Center de las 3 R's en Londres. En el 2009 se consultaron las bases de datos Medline y Embase para ver o evaluar las publicaciones de trabajo con animales, ratones, ratas y primates no humanos, ¿verdad? Tanto para Reino Unido como Estados Unidos, y todos aquellos establecimientos que trabajaran con fondos públicos, porque obviamente la experimentación en animales no solo se hace por las farmacéuticas no trabajan solas, siempre hay una inversión de NIH, ¿verdad?, de Estados Unidos o de cualquier organismo internacional. De 271 publicaciones donde se buscaba que estuviera el objetivo y la hipótesis del estudio, el número de animales, el sexo, la raza, en fin, el diseño experimental, se dieron cuenta de que más del 40% no declaraban la hipótesis u objetivo del estudio y el número de características que estaban investigando en los animalitos que estaban usando. El 86% no usaban aleatorización para seleccionar los animales. Si yo no uso aleatorización, es decir, si yo no hago un proceso para enmascarar las muestras, si yo no hago para la selección de los sujetos, si yo lo voy agarrando consecutivo a mi libre albedrío, a lo que yo quiera, el animal que yo quiera, eso genera un problema en los resultados. El 30% de estas publicaciones no usaban métodos estadísticos y no describían la forma de presentar los resultados con una medida del error o variabilidad. Todo esto, ¿qué genera? Problemas en la reproducción de estos experimentos. Obviamente, si yo consulto un trabajo de experimentación en animal, lo que yo me voy a ir a buscar es materiales y métodos y decir qué ocuparon. Mira, ocuparon conejos, New Zealand, de la raza New Zealand, que fueran todo blanco con ojos rojos, que tuvieran esta y esta y esta característica, se les hizo esto y que comían esto y esto y esto, se les daba agua con esto y esto y esto, o sea, todas las características, y yo las emulo, tiene que darme los mismos resultados aquí en China y en Cafarnaúm. Eso es la reproducibilidad, digamos, de estas investigaciones. Y eso es lo que nosotros necesitamos, pues, que una investigación que hizo fulanito de tal allá en Estados Unidos o en Reino Unido, yo la pueda repetir si la hago con las mismas condiciones que ellos y me tiene que dar los mismos resultados que a ellos. Pero ¿qué pasa? Vean claseado de colaboradores, de 80 experimentos, de 80 publicaciones que ellos tenían de experimentación con animales, el 50% no era reproducible, o sea, no se podían volver a hacer. Vaya, dice uno, son 40, ¿verdad? Nada más. Pero vean Amgen. Amgen es una de las empresas o de biotecnología más grande de Estados Unidos. Tienen la planta en California. Estas reciben billones de dólares de NIH, o sea, de fondos públicos del National Institute of Health de los Estados Unidos. Y vean, 53 publicaciones tenían y el 89% de ellas no era reproducible. O sea, ¿qué están haciendo? Nada, gastándose la plata por gusto. Billones de dólares, o sea, no estoy hablando de millones, miles de millones de dólares botados. Friedman también visualizó todo esto con números. Y vean, por año, NIH invierte un 56.4 billones de dólares en este tipo de experimentación.
porque acuérdense que son la base para pasar a seres humanos. Y como la industria farmacéutica lo que anda buscando es eso, ¿verdad? Business or business, o sea, lo que andan buscando es el pisto. Para medicamentos que sean de uso crónico, olvídese, es lo que más le apunta, ¿verdad? Todos los diabéticos con su insulina, todos los hipertensos con sus antihipertensivos, porque siempre los van a tomar, por lo tanto siempre los van a vender. Entonces se necesita pasar estas fases y por eso es esta gran inversión. Pero vean, el 50% de esas experimentaciones no son reproducibles, se están tirando al caño 28.2 billones de dólares por año en este tipo de investigaciones que no sirven, que no funcionan. ¿Que hay una crisis? Sí, Nature hizo esta investigación en 1.576 investigadores para 2016 y obviamente el 52% decía que sí, tenemos una crisis significativa de reproducibilidad de la ciencia. Doctora García. Si hay un... Dime. 8:52. Ah, ok, pasamos al receso. Entonces, a 5 o 10 minutos. 5, quizás no vaya a ser. Entonces son las 8:53. Nos vemos a las 8. ¿A las 8 qué? 58. Así sería, ¿verdad? Sí. Bueno, chévere.